Buenos días, soy el padre Fabián de Jesús Velasco. Yo pertenezco al seminario, soy formador, este año en la etapa de identificación con Cristo, es decir, estoy acompañando a los hermanos diáconos que, si Dios lo permite, próximamente serán sacerdotes. Y este ministerio lo ejerzo en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, zona 2, decanato 2. Pues hoy me encuentro con ustedes para reflexionar el Evangelio de este jueves 20 de enero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos y hermanas, este evangelio que acabamos de escuchar puede dividirse en dos partes. Por un lado, se subraya el ministerio de Jesús, que éste comienza a extenderse, a traspasar fronteras. Y por otro lado, la acción sanadora de Jesús. En cuanto al ministerio de Jesús que comienza a traspasar fronteras, vemos que los territorios que menciona el evangelista parece que siguen un orden en cuanto a los puntos cardinales. Es interesante porque después de mencionar Galilea, comienza haciendo énfasis en ciudades como Judea, Jerusalén e Idumea, que están al sur, al este Transjordania, al norte Tiro y Sidón. Además, en esta línea podemos decir que hay una progresión que va del corazón de la religiosidad e identidad de Israel, es decir, Judea y Jerusalén, hacia los territorios paganos, Tiro y Sidón. Es así como el horizonte del ministerio de Jesús comienza a expandirse, a abrir sus fronteras, ya no centrarse únicamente en un ámbito quizá hebreo, judío, sino ir hacia un ámbito pagano. Y es aquí donde se centra el objetivo de la misión. El objetivo de la misión de Jesús que quiere compartir con sus discípulos. Me gustaría resaltar que la primera mención que hay en el Evangelio de Marcos sobre la barca se encuentra en la escena que describe el llamado de los primeros discípulos, en Marcos 1, 16, 20. La barca, en esa escena, significa todo lo que los discípulos deben abandonar: a su padre, a sus colaboradores, las redes, todo lo que involucra el ámbito familiar, las relaciones sociales, la economía, una identidad, una autonomía. Y ahora, dejando la barca del Padre, los discípulos son invitados a subir a otra barca, que es la barca que se encuentra en nuestro Evangelio, en este capítulo 3, versículo 9. Que parece evocar la imagen de la comunidad que se forma en torno al Maestro. Gracias a esta barca, Jesús mantiene una distancia de la multitud que busca tocar lo que está sobre de él, literalmente. Y entonces, esta barca asegura una relación de intimidad con sus discípulos, así como asegura alejarse quizá de esa multitud. Al mismo tiempo, esa barca está manteniendo un ámbito, un ambiente de intimidad
que Jesús comparte con sus discípulos. Y en esta barca es el lugar desde donde Jesús enseña a la multitud. Es el lugar donde enseña, pero al mismo tiempo es el lugar desde donde se expande el horizonte de la misión de Jesús. Porque la barca, que se menciona por segunda vez en el Evangelio, en este pasaje que estamos reflexionando, se vuelve el instrumento necesario para construir un puente entre el mundo hebreo y el mundo pagano. Ahora, yo quiero invitarlos a que pensemos cómo en esta barca están los discípulos viendo cómo se está formando este puente, porque están escuchando a Jesús que le está enseñando a esa multitud en la que no solo hay judíos, sino que hay paganos. Entonces, viendo de qué manera la enseñanza del Maestro da vida no solo a personas de un solo sector o cultura hebrea, sino que da vida a muchas personas más, de otros ámbitos, de otras culturas, pues de la misma manera, así como los discípulos observan esto, podemos pensar que de la misma manera el Señor quiere compartir con nosotros momentos de intimidad, así como los compartía con ellos, así como sube con ellos en esta barca para compartir ese momento, también el Señor quiere compartir con nosotros momentos de intimidad, en la oración, en la Eucaristía, en una confesión. Pero no solo quiere compartir momentos de intimidad para transmitirnos a nosotros su amor y su vida, sino para que nosotros nos subamos en su barca. La barca que es la comunidad, iglesia, discípulos de Jesús, que sabe formar puentes en el diálogo, en el amor, en el perdón. Yo te invito a pensar, hermano, hermana, ¿y tú de qué manera construyes puentes para que otros se acerquen al Señor? Pues muchas gracias y que Dios les bendiga.